Quiero abordar el capítulo 6 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos y tocar un tema muy sensible, pero muy importante, donde de pronto hay líneas muy delgadas que a veces no nos permiten definir la verdad de este tema o la realidad de este tema, pero que la Biblia no tiene ninguna indefinición, por el contrario, es muy definida y tiene una forma muy clara para hablar respecto a esto. Hace algunos años, yo tenía 18 años cuando escuché una predicación que se llamaba Licencia para Pecar, basada en un pasaje de la Biblia, capítulo 18 de Mateo, que dice: hay del mundo por los pecados, porque es necesario que los pecados vengan. Y usaba esa palabra, es necesario que los pecados vengan, como diciendo, el pecado es necesario. Y entonces el predicador habló de que Dios había ya perdonado nuestros pecados pasados, presentes y todos los que llegáramos a cometer, de tal manera que teníamos libertad para pecar. Cuidado, yo no estoy haciendo este argumento mío, estoy diciendo que oí, que escuché. Y por supuesto, una persona que no tenía una buena interpretación de la Biblia, que usó un pasaje indebidamente, incorrectamente, y que lo llevó más allá de lo que el pasaje proponía. Una cosa es que Dios entiende el pecado del creyente y otra cosa es que Dios estimula la vida de pecado en el creyente. Son cosas diferentes. En la exposición de hace 8 días, hablando del capítulo 8 de Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. 3 personas no se oye. ¿Ahí se oye? Ya. 3 personas me hicieron un comentario con cierta preocupación, haciéndome la observación de que yo hubiera puesto un punto de equilibrio diciendo que bueno, esto no es motivo para pecar. Entonces yo les dije, el pasaje no dice eso, y yo tengo que exponer lo que el pasaje dice. Y no tenemos por qué desconfiar de lo que la Biblia diga. Y la preocupación era que decir ninguna condenación hay para los que están en Cristo sea un motivo para entonces tener que decir, hermanos, pero no se la crean tan así, porque no vayan a querer pecar deliberadamente. No, yo expuse lo que el pasaje dice y el pasaje habla, ninguna condenación hay para los que están en Cristo y punto. Yo no puedo corregir a la Biblia, nadie puede corregir a la Biblia. Ahora, la Biblia tiene, en el capítulo 6 de Romanos, un pasaje muy interesante, formidable, y yo titulé esto, ¿libres para pecar o libres del pecado? ¿Libres para pecar o libres del pecado? Si soy libre para pecar es porque no soy libre del pecado. Si soy libre para pecar es porque no soy libre del pecado. Pero la Biblia, ¿cómo me plantea el pecado a mí? ¿Como alguien que soy libre del pecado o que soy libre para pecar? La Biblia plantea que soy libre del pecado, que es muy diferente a tener libertad para pecar. La Biblia nunca me dará libertad para pecar. Entiende mi condición. El salmista dice, ¿te acuerdas que soy polvo? Está entendiendo mi condición humana. Hay algo que nunca se va a desprender de mí,
mi naturaleza. Ya hablaremos del capítulo 7 de Romanos. No se va a desprender nunca de mí, aunque soy salvo y el Espíritu Santo ha sido puesto en mi vida, mi naturaleza nunca se va a desprender de mí. Pero maravilloso, porque Dios puso al Espíritu Santo en mi vida y la medida correcta para mi naturaleza es el Espíritu Santo. Entonces Dios no me dejó tampoco lidiando con mi naturaleza solo, aunque Él me proponga la confesión de pecado. Él no me dejó a mí lidiando solo con mi naturaleza. No lo hizo. Qué bueno, maravilloso. Puso al Espíritu Santo, que es una medida perfecta para mi naturaleza. Y entonces, la pregunta, ¿soy libre para pecar o soy libre del pecado? Y uno de los más polémicos, sin duda, temas en el Evangelio es si el creyente puede seguir pecando o no. Es una respuesta que debe sustentarse en cualquiera de sus opciones. Y debe de tener un sustento bíblico, no una opinión personal, sino un sustento bíblico. Digamos, Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿bajo qué argumento Juan escribe esto? Sabiendo que tenemos una naturaleza y que el pecado es una ocasión en nuestra vida, no un estilo de vida. El estilo de vida es vivir agradando a Dios, vivir en comunión con Dios. Ese es nuestro estilo de vida de un creyente. Y vamos a definir cosas muy interesantes a través de este tema, que nos dará claridad respecto a la propuesta que hace Pablo o al desarrollo de este tema. Y Pablo asegura en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que no seremos una obra terminada respecto al pecado. No vamos a hacer una obra terminada en esta vida, es decir, no vamos a ser perfectos en esta vida, sino hasta que estemos en la presencia de Dios. Ahora, cuando Pablo aborda este tema, lo está abordando para creyentes que ya tienen una relación con Dios a través de Jesucristo, porque seremos los únicos que podamos entender lo que Pablo estará hablando aquí. Una persona que no tiene una relación con Dios no podrá entender este tema. Es más, le parecerá una locura el tema. Pero para quienes ya conocemos a Dios, este tema lo podemos entender perfectamente. Y en este pasaje bíblico, el apóstol Pablo pone en perspectiva vivir en el pecado o ya no vivir en el pecado. El tema no es la ausencia de pecado, es no vivir en el pecado. Que el pecado no sea nuestro estilo de vida. Voy a poner un ejemplo que significaría vivir en el pecado. Una persona que vive en adulterio, viene a la iglesia, ofrenda, diezma, canta, adora, pero vive en adulterio. Esa persona vive en el pecado. Voy a poner otro ejemplo. Una persona que es creyente y que tuvo una experiencia de cometer un adulterio, pero cuando cometió el adulterio fue quebrantado, fue señalado ese pecado por el Espíritu Santo en su vida, se quebrantó, se volvió a Dios y le suplicó a Dios que le perdonara y se volvió de su camino. Esa persona cometió un pecado, no vive en el pecado. Y entonces el capítulo 6 pondrá en perspectiva vivir en el pecado o cometer un pecado. Ahora, cuando entra en el capítulo 6, el versículo 1 es contundente y tiene una respuesta inmediata, porque la pregunta dice, ahora bien,
deberíamos de seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 habló de que cuando abundó el pecado, bueno, pues sobreabunda la gracia. Entonces, bueno, ¿tenemos que seguir pecando para probar más gracia de Dios? La respuesta viene inmediata. Ahora, el apóstol Pablo intenta clarificar lo que podría ser un grave malentendido. Si nuestra esperanza se basa en la gracia de Dios, que abunda aún más que nuestro pecado, yo preguntaría, ¿cuenta para algo nuestra conducta? ¿Es importante nuestra conducta como cristianos? ¿Importa si pecamos poco o mucho? ¿Importa? Contésteme por usted, no me conteste por todos. ¿Importa? Ahora, ¿es posible que hasta le hagamos a Dios un servicio cuando pecamos para que nos muestre más gracia? Del apóstol Pablo, de pecado, y lo justifican. Entonces, recuerdo que le señalé a una persona que llegó a la iglesia y me presentó a su esposa, y bueno, asumí que estaban casados, que eran un matrimonio. Y siempre me hablaba de su esposa, vivían juntos, etcétera. Al paso de un año, por una circunstancia, me doy cuenta que no estaban casados. Y entonces le dije, ¿por qué no me dijiste que no estabas casado? Y me dijo, ¿y eso qué importa? Me dijo. Al fin y al cabo, ella es mi mujer. ¿Y cuál es el problema? Ahora, esto no es un asunto suyo, este es un asunto de Dios y yo. A veces somos tan atrevidos y tan profanos de pensar que Dios está de acuerdo con lo que hacemos. Y entonces él me dijo, este es un asunto entre Dios y yo, Dios lo sabe y yo estoy bien con Dios. ¿En los términos de quién? ¿En tus términos o en los términos de Dios? Ahora, todo esto es importante considerar. El pecado sí es una posibilidad en la vida del creyente, eso es un hecho. Pero cuidémonos de que el pecado sea un estilo de vida. Ahora, esto no es asunto de salvación. Voy a aclararlo también. En el capítulo 1 de Juan, no sé, recuerdo si el versículo 7 de Primera de Juan, el apóstol Juan hace una referencia a si decimos que andamos en luz, o más bien, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Porque una persona, si uno le pregunta, ¿cómo estás? Bien. Y quién sabe de dónde venga, ¿no? Y qué ande haciendo o cómo viva. Recuerdo que una vez trabajaba yo con un hombre creyente y entonces su hermana no aparecía. Y en su casa teníamos un estudio bíblico y me dijo, vamos a orar para que el Señor esté con ella y el Señor la guarde y envía a sus ángeles con ella. Y entonces empezó a hacer una oración y a decir, Señor, envía legiones de tus ángeles en este momento donde ella esté para guardarla y cuidarla. Y resulta que estaba en el hotel con un tipo. Le dije, ya hiciste que los ángeles vieran lo que no tenían que ver, le dije. Porque mandaste legiones de ángeles allí donde ella estaba. Porque creemos que Dios comparte y que Dios no tiene problema con el pecado.
Y no es así. Este pasaje va a ser un equilibrio muy interesante. Ahora, cuando Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, no está hablando de la salvación, no está poniendo en discusión la salvación, está poniendo en discusión la comunión con Dios. Ojo, siempre nos causará una impresión importante, muy importante, el capítulo 5 de 1 de Corintios. Aquel hombre que tenía relaciones sexuales con su madrastra, era creyente. Cuando Pablo dice que se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, pero que su alma sea preservada. Tenía un problema de comunión ese hombre, no de salvación. Espero que no crear ninguna confusión en esto. Yo les he dicho, el pecado nos pone en el punto de disciplina de Dios, donde Dios nos va a tratar como a hijos, corrigiéndonos. Y aquel hombre iba a ser corregido por Dios a causa de su pecado. Ahora, regreso al pasaje de Romanos capítulo 6, donde en la primera parte, en el primer párrafo del versículo 1 al versículo 4, el apóstol dice, no podemos vivir en el pecado, es decir, vivir pecando. No podemos vivir pecando, porque si estamos muertos, dice en el versículo 2, si estamos muertos al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Ha establecido que estamos muertos al pecado. Ahora, en otras ocasiones yo les he dicho, Dios le quitó su poder al pecado para condenarnos como creyentes. El pecado en el creyente no me condena, pero me disciplina. Dios me puede disciplinar. Es decir, la desobediencia en mis hijos, no los voy a echar fuera de la familia, pero los voy a disciplinar. ¿Me explico? No los echo fuera de la familia, pero los voy a disciplinar. Cuando se vive en el pecado. Era el caso del hombre de 1 Corintios capítulo 5. Ahora, si Dios le quitó el poder condenatorio al pecado, es porque morimos con Cristo al pecado. Morimos con Cristo a la ley. Pero si ya morí al pecado, ¿cómo voy a vivir en él si ya estoy muerto para el pecado? ¿Cómo voy a vivir en el pecado? Son argumentos que está poniendo Pablo en este capítulo 6. Como cristianos, ya no vivimos bajo el dominio del pecado. No me domina el pecado. Estoy consciente que el pecado no me domina. Porque Dios nos ha mudado de reino. Y previamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de acuerdo a Efesios capítulo 2. Y ahora, antes estaba muerto en el pecado, ahora estoy muerto al pecado. Y Dios me cambió de reino. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. No puedo vivir en el pecado. No debo vivir en el pecado. Y entonces pone en el versículo 3 el significado del bautismo. Dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Recordará usted que cuando somos bautizados, Él tiene un simbolismo. Morir con Cristo, resucitados a una nueva vida. Es un simbolismo, pero que aquí aplica una realidad que sí sucede. Ya morí al pecado, me bauticé, entendí lo que era el bautismo. Si ya morí al pecado, ¿cómo puedo vivir en el pecado? Ahora, el problema es que hay muchas personas también que no han sido nacidas de nuevo, que se reúnen en la iglesia, pero que no han sido nacidas de nuevo y que viven en el pecado. Y a veces los vemos.
Y decimos, pero ¿por qué esta persona? Bueno, si esa persona hubiera nacido de nuevo, entendería que no puede vivir en el pecado. Lo entendería. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. Porque el Espíritu Santo está en su vida. Y el Espíritu Santo le hace saber lo que no es correcto, lo que está mal. Y entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cuando morimos al pecado, también dice, fuimos sepultados, versículo 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Ahora, algo que regala la sepultura, digamos, mi mamá pasó casi 40 años con una enfermedad que la llevó a que le hicieran 23 operaciones. El corazón, 23 operaciones en todo su cuerpo. El intestino, un tumor, muchas cosas. El día que murió, por el hecho de haber muerto, fue liberada. ¿Lo entiende? Por el hecho de haber muerto, fue liberada. ¿De qué? De su cuerpo, que le causaba muchos problemas. Por primera vez, cuando ella cerró los ojos, por primera vez sintió una libertad, un descanso y una paz absoluta que nunca en su vida había conocido. Cuando nosotros fuimos puestos en Cristo, muertos al pecado porque entramos a una relación con Dios, esto tal vez usted no tomó esa decisión y dijo, Señor, sí quiero estar muerto o no quiero estar muerto. Usted tomó una decisión, quiero entrar a una relación con Dios y quiero conocer a Dios a través de Jesucristo. Quiero bautizarme. Ese día Dios hizo una acción en nosotros y nos vio legalmente muertos al pecado. ¿Por qué? Porque ahora trajo su Espíritu, lo puso en nuestra vida, y lo que el Espíritu trajo a nuestra vida es vida. Usted ha sentido y ha percibido esa vida. Usted ha conocido la paz de Dios, usted ha conocido el amor de Dios. No es perfecto. Siempre que hablo con los sugieres, me refieren a las imperfecciones que tienen los creyentes, que hasta tienen una carita más bonita. No, hermano, y me contestó así, y me dijo esto, y se puso así. Sí, lo creo. Lo creo. Y no le toquen a los hijos, y no le toquen esto, porque se ponen peor. Pues no los corrigen, y cuando llegan a algún lugar, pues los tienen que corregir. Pero se ponen, cuidado. Y entonces cuando me dicen eso, oye hermano, ¿usted cree que está? Sí lo creo. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza de pecado, pero ya ha conocido a Dios. Y hay dos cosas que están en usted. ¿Por qué? El Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de Dios, naturaleza de Dios, que vino a nosotros, trajo paz, trajo amor, trajo gozo. Sí, pero luego me agarra aquel que mi naturaleza, soy reactivo a mi naturaleza. Me dicen algo y reacciono. Y cuando me acuerdo, ya lo dije, ya lo hice, ya. Eso pasa. Porque usted tiene esa naturaleza allí. Ahora, cuando me acuerdo de lo que no debía haber hecho, entonces vengo a lo que dice Juan. Si alguno pecare, bueno, no, en el 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Gracias a Dios por la confesión de pecados. Porque entonces puedo regresar y decir, hermano, perdóneme porque dije esto, porque me porté así, porque reaccioné de esta manera. Y luego con Dios, Dios, perdóname porque hice esto. Es muy interesante el término de confesión de pecados allí en Juan. Porque no es decir, perdóname por mis pecados, no. Es hacer una confesión bajo verdad
de nuestros actos. Ante los hombres y ante Dios. Si no lo hago ante los hombres, no puedo hacerlo ante Dios. Si ofendí a alguien, tengo que decirle perdóname. Y luego decirle a Dios, perdóname porque lo ofendí. Es interesante. Ahora, yo no puedo vivir en el pecado porque ya fui libre, porque ya morí al pecado. Si el pecado ya no me condena, también he sido libre del pecado para no vivir en el pecado. Hay una historia interesante de una novela inglesa, El príncipe y el mendigo. No sé si alguien recuerda la historia o leyó la novela. Es interesante leer la novela para entender cosas que allí se dicen. Entonces había un niño que estaba cansado de la vida como príncipe y que siempre tenía que tener a alguien ahí, que no lo dejaban jugar, que lo tenían que estar educando para que un día fuera rey, y ya estaba harto porque lo que quería era jugar. Y entonces había un niño que conoce ocasionalmente, que era un mendigo, pero que tenía una similitud física con él. Y deciden cambiar roles, y entonces tú te vas al palacio y yo me voy a tu casa porque lo que yo quiero es jugar. El problema es que ninguno de los dos entendió dónde estaban viviendo. Porque el mendigo en el palacio se comportaba como mendigo, con la conducta de mendigo. Y el príncipe en la casa del mendigo se quería comportar y quería tener un trato como si estuviera en el palacio. Ese problema que plantea la novela es un problema que nos plantea también a nosotros. El pertenecer a un nuevo reino, el vivir bajo el evangelio, que a veces no lo entendemos. El problema es el entendimiento. No he logrado entender en mi mente que ya no pertenezco a la vida pasada y que no debo de vivir como lo hacía en el pasado, porque ya cambié de reino, vivo en un lugar diferente y estoy muerto para el pecado. Tiene mucho que ver con el entendimiento el problema, que no entendemos, no conocemos la palabra y no lo entendemos. Digamos, no me voy a condenar a mí mismo porque cometí un pecado. Lo que voy a hacer es confesar a Dios, tener fe y tener la seguridad de que Dios me perdona y se acabó. Así de sencillo. En el mundo no tenía eso, en el mundo vivía en el pecado, no me sentía mal, me parecía que todo mundo era igual a mí y que todos lo hacemos y tenemos derecho de vivir así. Y esa era mi vida, cuando no conocía a Dios. Ahora conozco a Dios, tengo que entender cuáles son las reglas del reino. Y debo de entender, ahora vivo en el reino de Dios. Y comportarnos como tal. Me gustan las garnachas, me gustan los antojitos, me encanta todo eso, me encanta. Y ensuciarme los dedos y si de paso, bueno, pues estoy solito ahí, no me pasa nada, me chupo los dedos y todo. Pero cuando voy a una casa donde hay una mesa extraordinariamente puesta, donde se tienen que hacer los modales correctos, lo que uso es el entendimiento. A ver, aquí no estoy en mi casa ni estoy solito. Aquí me invitaron a comer y la gente que me invitó a comer está muy bien educada. Y a lo mejor solitos comen igual que yo, pero cuando están en la mesa se comportan muy bien. ¿Qué usé? El entendimiento, ¿no? Simplemente me ubiqué donde estoy. Pues en el Evangelio a veces necesitamos ubicarnos donde estamos parados. ¿Por qué no practicamos el pecado? Que el pecado es algo ocasional que se resuelve con la confesión de pecados y no implica esto. Otra cosa
sino entender que ahora soy de Dios. Ahora tenemos una nueva vida. Dice, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Esa es la parte que no entendemos. Ya tengo una nueva vida. Me acuerdo el día que entré a trabajar en mi primer trabajo formal y que me dieron un sueldo. Recuerdo que llegué a la casa con mi papá y le dije, ya me pagaron. Y saqué todo el dinero y se lo enseñé a mi papá. Le dije, mira, todo lo que me pagaron. Era una muy buena cantidad de dinero. Y entonces, lo que sucede con todos nosotros, ¿no? Cuando ni siquiera hemos ganado el dinero y ya estamos gastándolo. Y entonces me dijo mi papá, ¿qué vas a hacer con él? Y le dije, pues no sé, ya tenía que tomar muchas decisiones, si quería comprar esto, comprar aquello, gastar aquí, gastar allá. Es decir, el dinero nunca alcanza realmente. Pero lo que sí me planteé es que a partir de ese día, mi vida iba a cambiar. ¿Por qué? Ahora era autosuficiente. Y tenía que entender que mi vida iba a cambiar. Hay gente que no se propone con el dinero un cambio de vida correcto. Digamos, veo a algunos jóvenes que viven para comprarse un celular, para comprarse una playera de la América. Y yo digo, ¿y qué haces con tu dinero? Pues ahí se me va. Qué lamentable. Pero ¿se dan cuenta cómo el problema está en el entendimiento? En el Evangelio también debo de entender. Ahora pertenezco a una vida nueva. Y la nueva vida es posible por el poder de Dios. Así como Cristo resucitó por el poder de Dios, Dios me ha traído a una vida nueva donde Él me va a ayudar a que yo viva correctamente. Y para que saque de mi mente que tengo que vivir atascado en el pecado. El entendimiento. Ahora, en el párrafo del versículo 5 al 11, el apóstol Pablo nos habla del resultado y va a dar otra razón más por qué no debemos vivir pecando. No debemos vivir pecando. Ya distingue usted entre vivir pecando y que el pecado sea ocasional en su vida. De eso todos nos damos cuenta. ¿Sí? Pero aquí va a dar otra razón por la que no debemos vivir pecando, el resultado de haber sido unidos a Cristo. Y entonces dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, versículo 5, esto sucedió inevitablemente cuando entramos en una relación con Dios a través de Jesucristo. Fui unido a Él en su muerte. Otra vez vuelve a ocupar la muerte. Estoy muerto al pecado, tengo que entenderlo. Mi papá tenía un problema, y el problema que tenía cuando él decía, no es malo tomarse una copa de vino, no es malo tomar un pastel envinado, pero él no lo tomaba ni lo comía. Y a veces nos dábamos cuenta de eso hasta que alguna vez le preguntamos, papá, ¿por qué no pruebas ni siquiera un pastel envinado? Y una razón de entendimiento para eso. Entonces me dijo, mi familia, mis tíos, todos murieron de alcohólicos, todos. Lo que quiere decir genéticamente, esto es un problema para mí, aunque no lo sea para ti, me decía. Y yo trato de evitar lo que es un problema para mí, tú trata de evitar lo que es un problema para ti. A veces no vivimos con ese entendimiento.
Si yo sé que algo es un problema para mí, mejor lo evito. ¿Por qué? No, yo ya no vivo para eso, no quiero esto en mi vida. ¿Para qué me arriesgo en lugar de evitar lo que me puede hacer daño y me puede destruir? ¿Para qué me arriesgo? Y entonces, dice Pablo, así como morimos en Cristo, así también seremos resucitados. Está hablando de nuestra vida futura. Ya que el tema con el que Pablo lucha en estos versículos se trata del comportamiento cristiano apropiado, parece lógico que el impacto de la resurrección de Jesús tenga que ver con nuestro comportamiento. Tenemos una resurrección a una vida nueva. Ya no eres lo que tú eras antes de conocer a Jesús. Dios ya no te ve así. Ahora, te toca a ti no vivir en tu vida pasada y en las cosas que tú sabes que te hacen daño o que pueden ser un camino para destruirte. Pero otra vez, el entendimiento, el conocimiento son importantes. Y entonces dice, fuimos crucificados con Cristo, versículo 6. Dios puso en la cruz a Cristo por nuestros pecados. Y allí mismo me puso a mí, pecador y perverso, así como todo lo que puede producir de perversidad, lo mató en la cruz con Cristo. Para que tú no tengas pretexto nunca para decir, es que si tú entendieras en mi pasado, es que abusaron de mí en mi infancia, es que a mí mi papá no me quiso. Se acabó, eso está crucificado en la cruz. No puedes vivir con tu pasado como pretexto para fracasar. No puedes vivir con tu pasado como pretexto para pecar, para vivir en el pecado. Todo fue puesto en la cruz, fue condenado, fue borrado y nunca más se acordará de mis pecados, dice la Biblia. Y Dios puso eso en la cruz, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Sí, Él puso todo mi pasado allá. Deja de estarte acordando, deja de querer regresar allá, deja de estar justificándote con tu pasado, deja. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué maravilloso es el Evangelio. Y entonces marca aquí en este párrafo hechos que debemos entender. Por ejemplo, versículo 6. El pecado perdió su poder en nosotros. Por lo tanto, mismo versículo 6, ya no soy esclavo del pecado. Una cosa está ligada a otra. El pecado ya no me condena, pero también debes entender que ya no eres esclavo del pecado. Luego, versículo 7, fuimos liberados del poder del pecado. Esto es maravilloso. Fuimos liberados del poder del pecado. Dos cosas: para que el pecado no me condene y para no vivir en el pecado. Y luego, dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Está vislumbrando nuestro futuro. Pero luego dice, debemos de considerarnos muertos al poder del pecado y vivos para Dios. Esto es un entendimiento. Me debo de considerar. Digamos, ¿qué hace usted cuando sale de su casa? Va al trabajo. ¿Cuál es su convicción? ¿Tiene alguna convicción o va como autómata al trabajo? Debo de llevar una convicción. Soy hijo de Dios. Esa debe ser mi convicción. Necesito que Dios vaya conmigo. Es decir, tengo entendimiento
Y a veces los creyentes debemos de despertar a ese entendimiento en la vida cotidiana para lograr instalarnos en la vida que Dios nos ha puesto. Esa vida Dios nunca la va a quitar. Pero a veces no la entendemos. Y a veces vivimos como mendigos en el palacio del rey, en el Evangelio. Luego, versículo 12, que el pecado, esas son decisiones para una nueva vida, decisiones que debo entender y debo de tomar. Que el pecado no controle tu forma de vida, versículo 12. Que el pecado no controle tu forma de vida. Señor, ayúdame, necesito tu ayuda. Estoy dándome cuenta que estoy reiterado en esto, tengo un problema reiterativo, necesito tu ayuda. Que el pecado no me controle. ¿Te das cuenta cuando el pecado te controla? ¿Qué haces cuando el pecado te controla? Segundo, mismo versículo 12 en la parte B, no caigan en las trampas del pecado. Esta parte es muy importante. Si yo no debo de vivir en el pecado, ojo, no debo de vivir o no debo de caer en las trampas del pecado. Ahora, Santiago, capítulo 1, habla de las trampas del pecado. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjese de dónde viene el pecado, para que ni esté pensando, ay, el diablo, el chamuco, No. Mire lo que dice la Biblia. Tenga entendimiento. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, por esa naturaleza que yo tengo, es atraído y seducido. Ahora, alguien es atraído y seducido porque se dejó seducir. No quiso cortar a tiempo algo. Le gustó y quiso entrar y aceptó. Eso de que dicen, vino una hermana a acusar a su esposo de que donde pasaba una muchacha se le iban los ojos. Y entonces un día le dijo esa frasecita así como de barrio, ¿no? Hasta para que se riera la esposa en lugar de enojarse. Mi vida, aunque estos ojitos no pueden resistir voltear a cualquier lado, este corazoncito está contigo. Y me la repitió. Y dije, pues está bueno como chiste, le dije. Pero si te la aplicaran, no te ibas a reír. Te gusta aplicarla, pero si te la aplican, no te vas a reír. Ahora, si él es así, y yo le digo, a ver, tú ya has tenido otras relaciones. No, ¿cómo cree? Yo nomás ando viendo. No, aquí el pasaje dice otra cosa. Cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia es atrapado. A veces decimos cosas como que queremos justificar, pero no creas que yo hago esto. No, pues, ¿quién eres? ¿Un ángel? No, hay cosas que dicen que alguien ha ido a más. Un hombre que cela a su esposa, que la cela y que no le permite muchas, y que si la ve platicando con un hombre, inmediatamente se enciende, porque este ha andado de adúltero con otras mujeres y él sabe que eso lleva a lo otro. Él lo sabe. Lo entiendo por este pasaje. Porque una vez que el pecado, dice, ha sido concebido, así sigue diciendo Santiago, una vez que el pecado ha sido concebido, da a luz la muerte. Es decir, ya, nos destruyó. Entonces, debo de tener cuidado para no vivir en el pecado con las trampas del pecado. Cuando veo Gálatas capítulo 5, cuando dice, las obras de la carne son
adulterio, fornicación. Fíjense con las cosas que empieza. Un hombre que comete adulterio es un hombre que fue engañado de su propia concupiscencia. ¿Qué buscaba? Amor, que seguramente lo tenía en su casa, pero fue engañado por su concupiscencia. Y engañado por su concupiscencia, cometió adulterio. ¿Se dan cuenta las trampas del pecado? El hermano Paul Trulín decía algo: no juegues con el pecado. El diablo sabe lo que hace, tú no. Tenga cuidado con las trampas del pecado. Ahora, no deje que su cuerpo sirva. Todo esto lo está diciendo Pablo del 12 al 18. No deje que su cuerpo sirva al pecado, porque uno se vuelve esclavo de todo lo que decide obedecer. Qué tremenda frase de Pablo. No dejen que su cuerpo sirva al pecado, porque uno se vuelve esclavo de todo lo que decide obedecer. Voy a hacer esto, ¿cuál es el problema? Esto no es problema. Y te volviste esclavo. Una aventura, pues es una aventura, y te volviste esclavo. Miren cómo el salmista en los salmos utiliza estas frases. El lazo del cazador. Una vez que cometiste algo, tú ya no decides, el diablo decide, te atrapó. O mi pie en el resbaladero, no me puedo detener, no puedo dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque tomé una decisión que pensé que era ingenua, y el diablo siempre te lo va a poner como ingenuo. Le dijo a Eva: con que Dios te ha dicho que no comas porque vas a morir. No, es que vas a ser como Él. Y siempre te va a decir una frase perfecta para tu concupiscencia, para tu maldad. La vas a creer y te vas a quedar atrapado. Hagan lo correcto, dice el versículo 13 y 14, y vivan en la libertad que Dios les regaló. Tan bonito que es llegar a casa, disfrutar a su pareja, disfrutar a sus hijos, estar en paz. Tan bonito que es eso. No, pues queremos complicarnos y decidimos convertir la casa en un infierno. Hagan lo correcto y vivan en la libertad que Dios les regaló. No vivan en el pecado. El tema del pecado en el Hijo de Dios tiene que ver con las consecuencias. ¿Le gustan a usted las consecuencias del pecado? ¿No vino a Jesús para que cambiara su historia de terror por una nueva vida? Dios quitó el poder condenatorio del pecado, pero también lo hizo libre del mismo poder, para que viva en la libertad de la gracia de Dios. La Biblia dice: no vivan en el pecado. Para los pecados ocasionales en la vida de un creyente, la confesión de pecados. Pero si quieren entrar al juego perverso del pecado, se van a quedar atrapados y van a ser destruidos. No es un asunto de pérdida de la salvación. Es un asunto de vivir una vida desgraciada en el mundo y ser expuestos a una disciplina de Dios como hijos de Dios. Tengamos cuidado. Cierre sus ojos.
Dios, abre el entendimiento de nuestra mente. Abre el entendimiento de nuestra mente. Si alguien está viviendo en pecado, Señor, que sea entendido. No tenemos libertad para pecar porque hemos sido libres del pecado. Quien quiera ser libre del pecado tendrá que acercarse a ti, Señor. Dios, si alguien vive en el pecado y está aquí esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo le ministre, que tu Espíritu Santo le acerque, le convenza y le dé entendimiento para no vivir en el pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender y a vivir en la nueva vida y en la libertad de tu gracia que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús. Amén.